Está en línea Germán Garabano, que es ex ministro de Justicia del gobierno de Mauricio Macri. Doctor, ¿cómo le va? Facundo Pastor lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Bien. Un gusto hablar contigo. Gracias por atendernos, doctor. Ahí en el editorial yo planteaba o me preguntaba, mejor dicho, ¿para qué está la Argentina? Si para escuchar a un diputado que plantea pena de muerte para un delito como es el delito de asociación ilícita, o para la línea elegida por Zaffaroni que habla del indulto. Digo, ¿hay un camino en el medio para que la Argentina recupere cierta racionalidad? Sí, sin dudas. La verdad que, bueno, desde ya mi rechazo a la pena de muerte en todas sus formas y por cualquier tipo de delito, solución que además se ha demostrado como ineficiente, además de inhumana. Y por otro lado, bueno, el camino que plantea Zaffaroni es un camino político que prevé la Constitución, que es muy discutido, aunque posible técnicamente. Pero con costos políticos altísimos. Enormes, e incluso con costos jurídicos, ¿no? Porque si bien yo entiendo la Constitución le asigna la facultad al presidente y hay precedentes de que puede indultar, incluso aún no estando firme la condena, aún siendo procesada la persona a la que se le indulta, la realidad es que en este caso, delitos también contra la administración pública, seguramente va a ser objeto de un litigio, digamos, o de un cuestionamiento que deberá resolver en definitiva la justicia, ¿no? Porque no se trata de un delito común, sino que está aquellos que especialmente también la Constitución protege al haber incorporado pactos internacionales. Pero sí, yo creo que el camino es, estamos frente a una acusación de un fiscal, restan las defensas, resta la sentencia del tribunal, me parece que hay que ponerle racionalidad a esto, respetar a la justicia, a sus tiempos, y una vez que se dicte la sentencia, si la sentencia es absolutoria, la Fiscalía tendrá recursos, si la sentencia es condenatoria, las partes tendrán recursos ante la Cámara de Casación y eventualmente la Corte, con lo cual me parece que el camino es ser respetuosos de la justicia, no caer en ataques como los que hemos visto en este tiempo, y ejercer el derecho de defensa dentro de los parámetros del proceso judicial. Sí, ahora, después, bueno, políticas. Claro, ahora, doctor, yo lo escucho atentamente y escuché varias voces aclarando que había un tono de condena o de sentencia cuando no estábamos en esa instancia del proceso, y eso está más que claro, pero hay que aclararlo de una manera teniendo en cuenta que pareciera que a nadie importarle los tiempos del proceso. Casi como que podría relacionar esta pregunta con la idea de la posverdad, de que a nadie le importa absolutamente nada. Entonces el 50% de la Argentina que cree que Cristina es corrupta lo va a seguir pensando, y el que no va a seguir planteando su inocencia por más de que existan pruebas o no. Digo, ¿cómo se llegó hasta acá? A ver, la verdad que lamentablemente Argentina son todos fenómenos multicausales, ¿no? Uno no puede decir que hay una razón para explicar esta situación a la que hemos llegado. Recién escuchaba cuando también se hablaba de que hace pocas semanas tuvimos cambios de ministro de Economía y una situación económica que aún hoy es de una delicadeza extrema, y donde todos los argentinos están sufriendo, la verdad, la inflación creciente y la inestabilidad que tenemos. Y en materia de justicia, lamentablemente lo que hemos tenido son muchos años de ataques institucionales. Estos 3 años hemos tenido toda una serie de ataques institucionales donde también la política, y particularmente el kirchnerismo, ha intentado, en vez de defenderse en el marco de los procesos judiciales y de la racionalidad, ha inventado desde el lawfare hasta los ataques a los jueces individuales y todo tipo de excusas, en vez de tratar de explicar las situaciones de los expedientes, ¿no? Que me parece que hubiera llevado todo esto por un cauce de más normalidad. Que es lo que yo he tenido denuncias, y tengo denuncias y casos judiciales que me han hecho, y me he presentado los expedientes, he explicado, he demostrado las falsedades de las acusaciones. Me parece que el camino tiene que ser ese, si no entramos en esta locura donde todo vale y donde en definitiva parece que nada importa. De todas formas, yo creo que las instituciones en Argentina
tienen un deber frente a la sociedad, que hay un reclamo muy fuerte de la sociedad. Sí. Sí, para que sean instituciones previsibles, ¿no? Germán, ¿qué tal? Ramón Indart. ¿Qué tal, Ramón? Bien. Pasa algo con las causas que van sobre Cristina o sobre Macri, al menos cuando uno lo mira periodísticamente, ¿no? Si avanzan sobre Cristina, el kirchnerismo empieza a buscar los vínculos de Luciani o del juez con algún político, sea Pepín Rodríguez Simón, pónganle el nombre que quiera, para decir acá hay una operación. Después, cuando pasó la causa Correo, por ejemplo, en el 2020, vos firmaste un comunicado junto a Miguel Ángel Pichetto donde marcabas la fiscal Boquín, que fue una de las que investigó el tema, afín a la entonces jefa de los fiscales Gis Carbó, de Justicia Legítima, impugnó la propuesta aduciendo y esgrimiendo teorías sobre vaciamiento al Estado. O sea, hablaban de una persecución sobre Mauricio Macri. Entonces, sí, no siquiera era sobre Macri, porque ahí en ese caso estábamos hablando de un proceso civil, sí, donde en realidad lo que estaban cuestionando era una solución civil que creo que se había propuesto para pagar toda la deuda. Pero Germán, ahí punto seguido vos ponés, Boquín había mantenido un estricto silencio durante años, pero se puso activa en los últimos 4 años del gobierno de Macri. Entonces, digamos, uno como periodista, como ciudadano, dice, epa, acá hay una fiscal que entonces puede estar persiguiendo a un político. Y cuando pasa del otro lado sucede lo mismo, y como la justicia tiene tan mala imagen, queda siempre la sensación de ¿para quién estará jugando tal fiscal o tal juez? ¿Se entiende la pregunta en ese punto? Sí, bueno, y eso lamentablemente es algo que va a subsistir, es decir, eso es un problema que no lo vamos a solucionar de un día para el otro. Existen buenos fiscales, malos fiscales, algunos que tienen, lamentablemente se los relaciona más con un sector, a otros con otro sector. En este caso se da la paradoja que tanto el fiscal como los jueces fueron designados por la propia Cristina, creo, Fernández de Kirchner, o por Néstor Kirchner en sus cargos. Entonces, lamentablemente eso está, y eso funciona así prácticamente en todos los países. Lo que pasa es que Argentina lleva todas estas cosas a los extremos, que incluso yo hablaba con Fontevecchia el otro día y repasábamos la cantidad de denuncias que se han hecho tanto contra Cristina Kirchner como contra Mauricio Macri, contra los ministros, donde evidentemente puede haber algunas denuncias que tengan seriedad y que han avanzado, como en este caso, pero la mayoría de denuncias contra ambos presidentes son también infundadas, claro, ¿no? Y entonces que no han ido a ningún lado. Pero entonces doctor, esa es la locura que vivimos. Y entonces la vicepresidenta tiene, creo que cerca de 514 denuncias. Macri ha tenido 250. Claro, pero sí, exactamente. Es una locura. Esos son más o menos los números, al menos yo monitoreo los de Macri, no los de Cristina, pero eso es una locura, porque además eso también le saca seriedad a todos los procesos, y lamentablemente eso ha sido generado por la propia política, ¿no? En esto creo que hay que hacer una autocrítica fuerte del sector político. Y sí, lamentablemente, y esto yo tengo obviamente mi sesgo y podrán cuestionarlo, pero sí también esto se agravó a partir de algunas denuncias que avanzaron contra el kirchnerismo, en donde la estrategia fue denunciar entonces al macrismo para tratar de igualar esta situación, ¿no? Entonces eso va generando una espiral que también nos lleva a esta locura. Pero yo siempre, doctor, yo trato de ponerme, en la piel del ciudadano, de la ciudadana de a pie, que de repente ve que hay un proceso penal contra una presidenta acusada de asociación ilícita, que el proceso penal lo lleva adelante un fiscal que aparece jugando al fútbol en la casa del expresidente con el juez, y al tiempito esto es denunciado por la presidenta acusada, que encima pide hablar, no le dan el lugar porque va a hablar cuando le toque alegar, y después abre sus redes sociales y por YouTube o por donde sea empieza a decir somos todos iguales, Pirulo entraba a la Quinta de Olivos, Mengano, y la gente en el medio debe decir, o sea, hay una parte de la gente que lamentablemente está sufriendo la crisis económica y un montón de otros problemas. Hay un sector de la población que se interesa por esto. Que no se interesa por esto, clarísimo, coincidimos. Mayoritario que no, porque también si yo ahí tengo una autocrítica hacia la política, también tengo una autocrítica como sociedad. Si la sociedad se hubiera interesado más
involucrado más en los temas de justicia, tampoco no hubiéramos llegado a esta situación. Seguro, en la y cada vez que uno analiza encuestas o cuestiones vinculadas a la opinión, la corrupción no aparece como un tema prioritario para la sociedad. A ver, dicho eso, yo lo que creo es que el esfuerzo que tiene que hacer, en definitiva, toda la clase política es tratar de generar una justicia previsible y lo más independiente que se pueda para los próximos años. En esto me parece que juega un papel central la Corte, el Consejo de la Magistratura, y tratar de avanzar dentro de los carriles, digamos, institucionales, ¿no? En ese caso que planteabas de la fiscal Boquín, en su momento se hicieron las presentaciones correspondientes, incluso entiendo que también algunas de las partes han hecho alguna denuncia y demás, y se derivó al lugar donde se debe derivar esos conflictos, si hay algo que se hizo mal o bien. Incluso en este caso, por ejemplo, el de las recusaciones que se plantean, también es cierto, lo mismo que en la oportunidad para declarar de Cristina, más allá que yo probablemente si hubiera sido juez, cuando fui juez la hubiera dejado hacer la presentación en el expediente. La realidad es que legalmente no correspondía, digamos, por la forma en la que se conducen todos los juicios orales. Clarísimo. No era ese el momento, y ella tuvo la oportunidad y vuelve a tener una oportunidad más adelante. Y cuando, si uno altera los procesos, cuando sea el alegato, un expresidente también es un problema, con lo cual en esto me saco el sombrero por los jueces que podían haber tenido la tentación de dejarla hablar, de algún modo violentando lo que habían hecho en otros casos. Sí, bueno, como hablamos, doctor, de la política, hablamos de la justicia, hablamos de la sociedad en general, y esto corre por mi cuenta, también nosotros tenemos que replantearnos como sector, cómo abordamos estos temas. Me refiero a los medios, me refiero a los periodistas. Y digo, bueno, podría decir muchas cosas, pero no, tampoco me quiero enloquecer por ese lado, pero hay un replanteo sobre el tratamiento que le damos a este tipo de hechos, ¿no? No, y cómo tratar de que estos temas se conduzcan de nuevo dentro del sistema. Una de las cosas que llama la atención, yo que he trabajado con la justicia en muchos lugares del mundo y internacionalmente, y lo sigo haciendo, una de las cosas que llama la atención, por ejemplo, del sistema judicial argentino es la difusión de los expedientes judiciales con grados de detalles inéditos, cosa que no sucede en ningún otro lugar del mundo en general. Seguro. Pareciera como si las causas se fuesen, como si el proceso también fuese mediático y no solamente judicial. Exactamente, y esto también genera como mucha, si se quiere, ansiedad, como bueno, también de algún modo ha pasado con esta acusación, y obviamente la gente no entiende que la acusación del fiscal, todo lo que falta, que hablábamos antes. Seguro. Entonces me parece que hay un tema como las instituciones y la propia justicia tienen que transmitir y explicar mejor cómo se conducen los procesos. Me parece que la política tiene que empezar a limitarse en términos de esta, de algún modo, tendencia casi irracional a formular denuncias por todo el tiempo, y que la justicia tiene que conducir cada vez más los procesos de un modo mucho más rápido y mucho más transparente. Este expediente se debería haber resuelto hace años. Por supuesto. Y ahí yo lo único que digo como cosa positiva, entre todas las cosas que nosotros logramos avanzar con el programa que se llamó Justicia 2020, hoy funciona en Salta y Jujuy el nuevo sistema procesal penal, que muchos de estos temas los soluciona, tanto en la celeridad como en la transparencia, con audiencias preliminares, con sistemas mucho más transparentes de control y mucho más, un proceso mucho más ágil, y lamentablemente llevamos casi 3 años de este gobierno y solo sigue en Salta y Jujuy, cuando ya debería estar funcionando en todo el país. En Mendoza, debería estar funcionando al menos en Santa Fe para hacer frente al narcotráfico, y debería estar llegando a la ciudad de Buenos Aires para poder implementarlo también para este tipo de hechos. Doctor, le agradecemos el contacto, la entrevista, y seguramente son temas para profundizar, para seguir ampliando. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Germán Garabano, ex ministro de Justicia del gobierno de Mauricio Macri.